Buenos días. Bueno, un placer estar aquí esta mañana con vosotros, ¿no? Bueno, yo soy administrador civil del Estado. Empecé además como jefe de área de responsabilidad social de las empresas y de economía social en el Ministerio de Empleo, cuando empecé como funcionario. Y ahí tuve la oportunidad, evidentemente, de ver en primera persona, bueno, pues algunos de los grandes textos legislativos que hoy acompañan a nuestro desarrollo vinculado a la responsabilidad social y sobre todo a la Agenda 2030, ¿no? En todo caso, en primer lugar, me gustaría compartir dos reflexiones, ¿no? En primer lugar, el otro día estábamos hablando, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel para este nuevo modelo de empresa, ¿no? Pues aquí permitidme que yo sea muy claro. Yo creo que el nuevo modelo de empresa o va a ser social, o va a ser sostenible, o veremos qué es lo que pasa con nuestros modelos democráticos, ¿no? Yo soy politólogo, estudié Ciencias Políticas en la Complutense, entonces sí que es verdad que siempre intento llevar un poquito, bueno, pues todas las reflexiones que tienen que ver con la responsabilidad social a este debate, ¿no? A este debate político-ideológico. Es decir, ahora lo que sí o sí vamos a tener cuando acabe esta crisis sanitaria, que veremos cuándo acaba, confiemos que sea más bien pronto que tarde, pero vamos a tener una nueva crisis económica, ¿no? Una nueva crisis económica, y no quiero ser alarmista, pero evidentemente a nadie se nos escapa que la situación de no pocas personas va a ser bastante preocupante. Ante este contexto, evidentemente, va a llegar el descontento, ¿no? En su momento, en el año 2008, hubo un descontento y ahora probablemente vamos a ver otro nuevo descontento ciudadano. Y hace ya un tiempo, ¿no? Yo decía que o bien nuestros modelos de economía de mercado o bien nuestro sistema democrático es capaz de canalizar este descontento y es capaz de apostar y dar oportunidades para empresas sostenibles, empresas que apuesten por la responsabilidad social y que reduzcan al mínimo esa idea de dejar a nadie atrás, o si no, verdaderamente nuestro modelo democrático, nuestro modelo de economía de mercado, verdaderamente estaría en riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que es que vamos hacia un modelo de sostenibilidad, porque es que, sinceramente, no queda alternativa. Es decir, o hacemos que nuestras empresas apuesten por criterios medioambientales, por la inclusión de personas, son cada vez más transparentes, por el buen gobierno, por incluir a todas las personas, por el sector de la discapacidad, por el sector de la igualdad, por el sector de la exclusión social, o si somos incapaces de poner este modelo empresarial en la sociedad, si somos incapaces, verdaderamente nuestro modelo estará en riesgo. Y aquí viene la segunda y última reflexión, antes de entrar a esbozar precisamente las dos normas que vamos a analizar esta mañana, es sobre el tema de la voluntariedad y la obligación, ¿no? En lo referente a la responsabilidad social y a la Agenda 2030. Aquí, si hubiéramos tenido más tiempo, me hubiera gustado preguntaros si vosotros entendéis que la responsabilidad social es algo voluntario o algo obligatorio. No tenemos tiempo de preguntaros, pero sí que os diré que precisamente con uno de los libros que comentaba Carles Campuzano, es un libro que publicamos el pasado año, se llama 9 necesarios debates sobre la responsabilidad social, donde yo actúo como coordinador, pero escriben cerca de los 100 grandes profesionales desde mi punto de vista en materia de responsabilidad social que tenemos en España, y entre ellos está, como no puede ser de otro modo, Carles. Con motivo de la publicación de ese libro me hicieron una entrevista y el titular era: David Lafuente, la responsabilidad social tiene que ser voluntaria. Evidentemente esto genera polémica y evidentemente es el titular, ¿no? Yo lo que vengo a decir con este elemento, y tiene mucho que ver con lo que hoy nos ocupa, es que la responsabilidad social, por definición, tiene que ser voluntaria. Es decir, cuando una determinada acción en materia de responsabilidad social deja de ser voluntaria para ser obligatoria, ya no estamos hablando de responsabilidad social, sino que estamos hablando de cumplimiento normativo. Y en este sentido yo creo que es muy importante tener eso en la cabeza, ¿no? Al final, trabajar en temas de responsabilidad social es muy gratificante porque supone en no pocas ocasiones estar trabajando para lo que sería la vanguardia de las normas que vienen después. Es decir, cuestiones que hoy vemos muy razonables, con el paso de los días, con el paso de los meses y de los años, se acaban convirtiendo en normas, ¿no? ¿Qué es lo que nos permiten estas normas?
Pues marcar lo que yo siempre digo, líneas rojas. Es decir, una vez que hemos llegado a un acuerdo consensuado sobre que una cosa es racionalmente oportuna, viene la ley, establece una norma que ya impide que haya retroceso o que haya vueltas atrás. Y en este caso, podemos siempre decir que la responsabilidad social o el concepto de empresa sostenible va de la mano con la regulación, ¿no? Es decir, en el año 2007 nos damos cuenta de que la igualdad es muy importante, en el año 2007 sale una política de igualdad que ya obliga a las empresas, como sabéis, de más de 250 trabajadores en el año 2007 a hacer, por ejemplo, planes de igualdad. En el 2011 llega la Ley de Economía Sostenible, hasta el año 2015, donde aparece la modificación del Código Penal, donde aparece toda la figura del compliance officer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro de estas políticas, y esto es lo que encaja en la sesión de hoy, yo diría hoy en día que hay 3 normas que han aparecido muy recientemente, 3, aquí vamos a analizar 2 de ellas, que han aparecido muy recientemente y que están pendientes de un desarrollo reglamentario. A saber, la ley del año 2017 de contratos del sector público, sobre la cual solamente voy a dar 2 o 3 pinceladas. Una segunda ley, que es la que va a estar en el taller, en la sala donde yo voy a estar, que es la ley 11/2018 de información no financiera y diversidad, que siempre decimos, bueno, pues en tono un poco jocoso, que fue una inocentada, puesto que salió el 28 de diciembre, por eso el Día de los Santos Inocentes, por eso es de las pocas leyes cuya fecha me acuerdo perfectamente. Y luego otro Real Decreto Ley que también está pendiente de desarrollo y que también nos afecta muy mucho a este concepto de sostenibilidad y de responsabilidad social, que es la ley, el Real Decreto Ley que sacamos el pasado mes de marzo, entonces estaba yo en el Ministerio de Igualdad, sobre igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, ¿no? El Real Decreto de Igualdad, que además ha supuesto un paso muy importante, puesto que, fijaros, esa ley que hablábamos del año 2007, que obligaba, fijaros, aquí se ve muy bien esta dicotomía entre lo que es responsabilidad social y lo que es cumplimiento normativo, ¿no? A partir del año 2007, las empresas de más de 250 trabajadores tenían la obligación de hacer planes de igualdad. La obligación. Es decir, una empresa que el año pasado, con 200 trabajadores, hacía un plan de igualdad, estaba haciendo responsabilidad social. Ahora bien, este Real Decreto del año pasado, del año 2019, va a obligar dentro de 2 años a las empresas de más de 50 trabajadores a hacer esos planes de igualdad. ¿Con esto qué hacemos? Pues que una empresa que hace 2 años, con 200 trabajadores, hacía un plan de igualdad, estaba haciendo responsabilidad social, dentro de 1 año, si hace ese plan de igualdad, lo que estará haciendo es cumplimiento normativo. Por eso digo qué bonito y qué apasionante es trabajar en responsabilidad social y trabajar a la vanguardia de la innovación normativa. Como digo, simplemente 2 pinceladas sobre las 2 leyes que hoy vamos a trabajar en los talleres, ¿no? La ley 9/2017 de contratos del sector público y la ley de información no financiera y diversidad. Sobre la ley de contratos del sector público, tengo que deciros que esto, bueno, nace, como bien decía Carles al principio, de la transposición de 2 directivas, de una serie de directivas que venían de la Unión Europea, y sobre todo es importante ver el impacto, ¿no? Porque claro, nos damos cuenta que la contratación pública representa el 20% del PIB de la Unión Europea, entre el 18-20% del PIB de la Unión Europea, 18-20% del PIB de España. Es decir, ¿qué poder transformador tiene la administración pública para hacer que nuestra sociedad sea verdaderamente sostenible? Fue una transposición que evidentemente en aquellos años teníamos un gobierno en funciones, que se encomienda a la Dirección General de Patrimonio. Es una ley larga y es una ley que está pendiente de desarrollo reglamentario, ¿no? Es decir, todavía nos queda establecer algunos criterios, pero sobre todo, y aquí solamente me voy a centrar yo en 2 artículos, pero yo creo que supone una oportunidad fundamental, primero, para que las administraciones locales y autonómicas que venían estableciendo determinadas cláusulas sociales en sus pliegos de contratación pública, que estas cláusulas sean plenamente legales. Es decir, sabéis que básicamente hasta la aprobación de esta ley de contratos del sector público, las empresas, a la hora de adjudicar un contrato, la administración pública iba a precio. Esta ley de contratos lo que posibilita es
que ya no solamente la Administración central, sino también la Administración autonómica y local pueda establecer en sus pliegos de contratación pública que primen determinadas materias. Y aquí es donde simplemente me voy a referir a dos artículos. El artículo 71, y esto es fundamental, establece las prohibiciones para contratar. Y establece dos prohibiciones muy taxativas y muy claras. Dice, en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean trabajadores con discapacidad. Es decir, si tú eres una empresa de más de 50 trabajadores y no cumples con esa reserva del 2%, ya no es que la administración te sancione, y aquí no voy a entrar a considerar si era una sanción irrisoria o no, sino que lo que la ley te dice es, si usted no respeta este 2%, automáticamente no va a poder contratar con la administración pública española. Es decir, se queda fuera del 18-20% del pastel. Yo creo que este elemento es fundamental y supone un cambio normativo, después lo veréis con Santiago, sin precedentes, ¿no? También se dice, en el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, no tener ese plan de igualdad que obligaba la ley del año 2007 y que en breve esta ley, este artículo 71, habrá que modificarlo para adaptarlo a ese Real Decreto Ley del pasado año, donde ya establece la obligatoriedad a partir del año 2021 de las empresas de más de 50 trabajadores. Y en segundo lugar, por un lado, prohibición de contratar. Ley de contratos muy taxativa y muy clara. ¿Cómo podemos cambiar nuestra sociedad? Es que fijaros, ¿no? Es que estamos hablando de que ya no es una cuestión de pagar una sanción, de pagar una multa, sino que estamos diciendo de no poder contratar con la administración pública. Y el siguiente artículo, que es el 145 y que estaría pendiente de mayor desarrollo, es decir, bueno, en los pliegos de la contratación pública, y se enumera todo esto en el artículo 145 de la ley, hay una serie de elementos que van a puntuar de manera positiva a la hora de adjudicar un contrato. Y aquí va a haber determinados elementos como que la empresa bueno, pues apueste por las fuentes renovables, tenga subcontratados determinados servicios con centros especiales de empleo o empresas de inserción, que tenga planes de igualdad cuando no está obligado a ello, que tenga una plantilla o un marco de estabilidad en el empleo, etcétera, etcétera. Todo esto va a dar puntos y vamos a hacer que la adjudicación de un contrato ya no vaya únicamente a criterios de precio, sino que también tenga en cuenta todos estos requisitos. Esto, como decimos, está pendiente de desarrollo reglamentario y os diré que a nivel de la Administración Central del Estado, entiendo que a nivel autonómico me consta que algunas comunidades autónomas ya lo están haciendo, a nivel estatal, a nivel de AGE, de Administración General del Estado, lo que tenemos es una comisión interministerial de criterios sociales donde participan distintos ministerios precisamente para acordar cómo y de qué manera establecer estos criterios sociales. Y la segunda ley que nos ocupa es la Ley de Información No Financiera y Diversidad, que simplemente también os voy a dar un encuadre, pero esta ley de contratos simplemente, por deciros 4 ideas, a quién afecta, qué es lo que tiene que incluir esta información no financiera, cómo se hace la recogida y cómo se hace la publicación y verificación. Y estoy seguro que sobre estas 4 preguntas van a salir muchas dudas y muchas cuestiones en el taller posterior que vamos a tener, ¿no? Sabéis que es de aplicación para lo que son grandes empresas, también viene de la transposición de una directiva europea, pero simplemente quedaros en la idea de que estas memorias de sostenibilidad que venían haciendo las empresas, estas memorias de responsabilidad social, según como lo queramos denominar o llamar, bueno, pues decíamos que hasta ahora las empresas las venían haciendo de manera voluntaria, ¿no? Y lo que hace esta ley es hacerla obligatoria, a partir ya del próximo año, para las empresas de más de 200, a partir de dentro de 2 años, de más de 250 trabajadores. A partir ahora ya era obligatoria para las empresas de más de 500 trabajadores y que cumplían con estas salvedades de 2 ejercicios consecutivos, con más de un activo superior al 20 millones o con una cifra anual de negocio superior a 40 millones, pero como decimos, dentro de 2 años ya va a ser para las empresas de más de 250 trabajadores. Como decimos, pasamos de la voluntariedad a la obligatoriedad, es decir, nuevamente la responsabilidad social y la sostenibilidad a la vanguardia del cambio. Contenido del informe, aquí no voy a entrar.
simplemente esta diapositiva también os la podemos facilitar. Pues hay que informar en esta memoria de responsabilidad social sobre el modelo de negocio, criterios medioambientales, criterios de personal, criterios de derechos humanos, corrupción y soborno, tiene mucho que ver con la transparencia, con el buen gobierno y finalmente información en general sobre el impacto que tiene nuestra entidad en el conjunto de la sociedad, la subcontratación que hemos hecho, cómo la hemos hecho, los proveedores, información fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que tiene que contener el informe. ¿Cómo se hace estos informes? Pues bueno, pues tienes un diagnóstico donde tienes que ponerte en contacto con, ya no solamente con tus empleados, también con tus proveedores, esa necesidad de diálogo con nuestros grupos de interés, redactar una serie de políticas que vayan en línea a mejorar nuestro posicionamiento en materia de responsabilidad social, medir cuáles son los resultados, dar un reporte de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y finalmente, un tema importante, que también vendrá posteriormente en el debate, que es la verificación, ¿no? En este sentido, bueno, pues se dice simplemente que estas memorias de información no financiera habrá que presentarse en el primer trimestre del año, se pueden presentar como parte de la memoria económica o como un documento aparte. Por otro lado, hay que hacerlas públicas y tienen que estar públicas 5 años. El elemento aquí de denuncia del consumidor, es decir, si usted me ha dicho que hace una cosa y después no la hace, ojo. Y finalmente, el tema de la verificación, que esto sí que va a entrar en debate, puesto que hasta ahora está pendiente. Hay 2 cosas que están pendientes de desarrollo reglamentario fundamentales desde mi punto de vista en esta ley, ¿no? Que es, por un lado, cómo verificamos y quién puede verificar. Actualmente está completamente abierto, ahora lo vamos a ver. Y, en segundo lugar, sobre qué reportar, ¿no? Sobre qué reportar, qué modelo o qué estándar seguir. Y yo creo que aquí me quedo porque cumplo exactamente con los 15-20 minutos que me había propuesto. Y simplemente, ¿no? Yo creo que tanto para unas ley como para otra, os decía anteriormente la importancia que tiene la administración pública generando todo este valor y generando este desarrollo normativo, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento que es fundamental, ¿no? Y que yo creo que aquí desde el día después lo tenéis muy claro. Y yo siempre lo digo, la administración pública no podemos estar regulando sentados en nuestro despacho, sino que lo que es fundamental es el diálogo, es hablar con nuestros grupos de interés y hacer que las normas y que las leyes gocen mucho de esa interacción con unos y otros para poder hacer leyes y normas que verdaderamente sean sensatas y que sean, bueno, pues que tengan una efectividad. Muchísimas gracias.